Son las 9:06. Recibimos ahora al ingeniero Juan Cheput, que ha sido ministro de Estado bajo el presidente Toledo, que ha sido congresista también, y al que naturalmente queremos preguntar su reacción ante el anuncio que ha sido hecho ayer de que la extradición de Alejandro Toledo al Perú ha sido aprobada políticamente por el gobierno de Estados Unidos. Muy buenos días, Fernando. Encantado de estar acá con Mávila y contigo. Muy buenos días. Considero que es una situación que caía por su propio peso. Yo en más de una oportunidad he señalado que alguien como Alejandro Toledo, que ha tenido el honor de ser expresidente del país, debería ser uno de los primeros en enfrentar los procesos judiciales. Ahora, obviamente me despierta sentimientos encontrados. Yo tengo un especial afecto por Alejandro, eso no lo puedo negar. Me dio la oportunidad de ser su ministro, pero más amigo soy de la justicia y de la búsqueda de la verdad, y en ese sentido considero que su presencia acá es imprescindible. No solamente para aclarar las cosas, no solo para aportar nuevas evidencias, sino porque el tema de Odebrecht es una suerte de onda expansiva. Es una cuestión que ha afectado mucho en este siglo, es el gran tema de corrupción de este siglo, indiscutiblemente porque ha afectado a todos los gobiernos, sin excepción, y hasta ahora tiene consecuencias en el manejo político del país. Cuando se analiza la situación política del Perú, no debemos dejar de lado lo que significó Odebrecht como elemento corruptor, como que instala una suerte de sistema que decanta inclusive hacia gobiernos regionales y locales, un modus operandi que a distintas escalas opera en el país, que es este de la colusión, de la contaminación de funcionarios, ¿no?, de la preferencia por obras que en algunos casos ni siquiera son imprescindibles, de las famosas adendas. Por eso, cuando algún adversario político de Alejandro Toledo en estos momentos se jacta, se olvida de que hay un cordón umbilical a lo largo de todos los gobiernos de este siglo que es Odebrecht. Y por lo tanto todos están involucrados y en buena hora que venga, para que aporte información, se llegue a la verdad y el Perú se pueda desprender de este cáncer. Pero el problema de corrupción en nuestro país sobrepasa a Odebrecht, ¿no? O sea, hemos visto el caso del presidente Castillo, por ejemplo, al margen de lo ocurrido el 7 de diciembre y de este intento por dar un golpe de Estado que felizmente no prosperó. Hay investigaciones en la Fiscalía abiertas en contra del presidente Castillo como cabeza de una organización criminal. Y el Pleno del Congreso ya habilitó el camino para que la Fiscalía pueda continuar con esas investigaciones. ¿Cómo analiza usted la situación que en este momento estamos viviendo tras el fallido golpe, pero en medio de una situación a la que ahora se suma la llegada próxima del expresidente Toledo, que, caramba, acompañará seguramente a Pedro Castillo y a Alberto Fujimori en prisión? Sí, mira, sin ninguna duda tú estás en lo correcto, Mávila. Yo creo que es uno de los elementos que conforman parte de todo este universo de corrupción que nos ha afectado en este siglo. Hay otros casos emblemáticos, el de las empresas chinas, por ejemplo, que tan solo en un año llegaron a obtener 15.000 millones de soles en licitaciones a dedo y que lamentablemente el Congreso ni siquiera ha instalado una comisión de investigación, y así otros por el estilo. Por lo tanto, todo caso de corrupción, sobre todo de los expresidentes, y quiero ser enfático en eso, demuestran pues de que tenemos un sistema político fallido. Un país que tiene a todos sus expresidentes sometidos a procesos judiciales, sin excepción, por cualquier caso, es un país que tiene una estructura fallida en lo político. Entonces tiene que ser revisable. Y lo de Pedro Castillo, que yo creo que está pasando a una etapa más política que jurídica, porque eso de la Corte Interamericana de Justicia para mí va a tener un impacto más político. Leo en algunos medios que dicen, no va a pasar nada. Por favor, entiendan lo que es lo político. No está ante la Corte, ¿eh? La Comisión, perdón, la Comisión Interamericana. Que no es vinculante. Gracias por la corrección, porque efectivamente es la Comisión. El efecto político de ello, del fallo, imagínate tú un escenario en el cual la Comisión recomiende su restitución. Acá dirán no tiene validez jurídica. ¿Y eso qué va a significar en Puno, en Cusco, en Madre de Dios, en Cajamarca, donde un carnaval no hace verano? Porque esa es otra de las cosas que leo, ¿no? Carnaval y es una maravilla. Por favor, yo he estado en Cajamarca en más de una oportunidad y sé lo que está hirviendo detrás de la espuma, ¿no? Lo que pasa es que se olvidan lo que señaló en su momento Fernando Rospigliosi, que en el mes de febrero
nunca hay protestas, pues, ¿no? Por lo estival, por el carnaval, el verano, ¿no? Los chicos están de vacaciones en las universidades, pero este gobierno no se está preparando para la tormenta que viene. Tiene un premier que más parece un ministro del Interior, el señor Alberto Otárola, que de manera provocadora permanentemente dice, no va a renunciar Dina, destruyendo una... Lo ha dicho ayer, y lo ha vuelto a decir. O sea, y lo dice ignorando el efecto de sus palabras. Mira, ahora, lo que dice es que la Constitución ampara a la presidenta Boluarte. Este es un gobierno, digamos, de sucesión constitucional. El Congreso no ha podido definir el tema de adelanto de elecciones y la señora Boluarte ya se aleja, digamos, de la cancha donde debe tomar la decisión. Ella dice que depende del Parlamento. Bueno, mientras el Parlamento no resuelva, la señora Boluarte continuará gobernando. Ese es el problema del señor Otárola, pues, que ve todo con criterio jurídico y no político. Porque acá la cuestión es política. La Constitución puede señalar que el periodo de 5 años, si el señor no ha leído la Constitución, la disposición especial transitoria número 1 y número 2, que recorta lo especificado en el artículo 90 y 112, hablemos como abogados, pues entonces, 90 y 112, reducción del mandato de del presidente Fujimori para que asuma Paniagua y del Congreso. O sea, hay 2 disposiciones transitorias que igual podría hacer este Parlamento para entender lo que quiere la calle. Pero él no, él dice, no va a renunciar. Y por Correcto, otro lado... pero siempre está en manos del Parlamento, a eso me refería. No, está en manos del Ejecutivo. Del Ejecutivo, ok. ¿Y sabes por qué, estimada Mávila? Por lo siguiente. Si una presidenta da un mensaje a la nación y dice, primero me queda hasta el 2026, luego el 2024 y luego el 2023, el premier tiene la obligación de formar opinión, de ir al Parlamento, de activar en función directa de lo que ha planteado el presidente de la República. Yo nunca he visto a un presidente que presente un proyecto de ley y luego se lave las manos. Entonces, ¿para qué lo presenta? Si va a dejar todos en manos del Parlamento. ¿En qué lugar del mundo la división del poder significa sumisión a lo que decide el poder legislativo? En ninguna parte. Por eso es que existen los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo, porque el Ejecutivo presenta un proyecto de ley y ese proyecto de ley tiene que ser impulsado. Es como una causa jurídica. Tú denuncias a una persona, ¿no? Denuncio a este señor y luego, como sabes que tiene las de perder, ¿no? Lo denuncias por difamación, cualquier cosa, le quitas impulso. ¿Y qué dice el fiscal? Se cae el proceso por falta de impulso del denunciante. Igualito hace Dina Boluarte, igualito. Ella presenta su proyecto de ley, adelanto de elecciones, queda bien ante la opinión pública, ante los medios, y el señor Otárola, muy suelto de huesos, dice que decide el Parlamento, cuando su función política es ir al Parlamento y convencer a aquellas personas que están en contra de la necesidad de esa válvula de escape. Pues de lo contrario, lo que va a pasar es lo que pasó en Chile, que no será el querer del presidente Piñera, en el caso chileno, si hay o no asamblea constituyente, sino la fuerza de la protesta en la calle la que lo va a llevar una asamblea constituyente. La exministra de Justicia, Marisol Perestello, hoy en declaraciones al Diario de la República, dice que este es un gobierno autoritario, que nunca se ha entendido a sí mismo como un gobierno de transición. ¿Comparte usted esa afirmación? Mira, Marisol es muy inteligente, es una gran amiga mía y yo en cierta medida no he tenido la oportunidad de leer La República, todavía lo voy a hacer ahora cuando me vaya al buen gusto a tomar un café y a leer mis periódicos, pero creo yo que este gobierno sí tiene una característica autoritaria desde el momento que cree que el no a todo es una forma de gobernar. No a la Asamblea Constituyente, de acuerdo, eso puede ser materia de un debate, yo también estoy en contra de esa posibilidad, pero hay que debatirla, pues, ¿no? Por lo menos políticamente. No a las marchas, no a la reelección, no renuncio, todo es no. Y un gobierno que se sostiene sobre el no y no tiene capacidad política es un gobierno que está condenado a enfrentar la violencia en cualquier lugar del mundo. Por eso creo yo que el señor Otárola es un buen ministro podría ser del Interior o de Defensa, pero no tiene las características políticas para este momento. Ingeniero Cheput, puesto que usted está reprochando que no hayan iniciativas, no haya una visión política del camino que el Perú debe recorrer, ¿cuál es su propuesta frente al tema del calendario electoral? Bueno, en primer lugar, que la señora tenga una agenda concreta. Pero la suya, ¿qué es lo que... Por eso, mi propuesta sería la siguiente, ¿no? O sea, que simplemente se determine la fecha de elecciones y que no quede en el aire. Pero es partidario de que se adelante. De que se adelante para el 2024, siempre he señalado eso. Yo creo que tiene que haber un tiempo mínimo, no para reformas, porque yo no pienso que este Congreso va a ser una reforma. Mira, no hay mayor enemigo del conservadurismo que la polarización. Cualquier país polarizado es incapaz de hacer algún tipo de reforma. Por eso mismo, por la incapacidad de ponerse en un consenso. O sea, no hay nada más amigo de la derecha que la polarización o de lo conservador. Entonces, este gobierno
este Parlamento va a ser incapaz de hacer cualquier reforma, pero sí puede abocarse a esa transición que se requiere para el 2024. Fijando una fecha. ¿Usted cree que debería ser abril 24? Sí. También lo señalé la vez pasada en un artículo. No puede ser que se convoque a todas las fuerzas políticas sin agenda, ¿no? Entonces vemos ese festival de declaraciones. Sale uno diciendo he conseguido cosas para mi municipalidad, sale otro he conseguido cosas para la región, sale otro he pedido la renuncia, sale otro he venido a apoyar. Todo eso pasa cuando no hay agenda. Si la agenda de la presidenta y del señor Otárola fuera, ¿no? Hemos convocado a todas las fuerzas políticas para ponernos de acuerdo en el adelanto de elecciones para el 2024, otro sería el cantar. Sabemos quiénes están de acuerdo y quiénes están en contra, pero el gobierno asume una posición, no que hace este espectáculo que muy bien llama café, un cafecito por favor hoy día José Carlos Requena, en un artículo que he leído en El Comercio, porque a eso se llega, a que cada uno camina, se distrae, se toma su foto, llena sus contenidos en Instagram, pero el resultado cero. Entonces, la señora presidenta tiene que tener una agenda concreta y pensar en un premier más político que en uno represivo, ¿no? Señor Cheput, muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Hemos comprendido que reclama usted al gobierno que tenga una idea de país de lo que se debe hacer y no solamente decir no, como ha dicho usted. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Hacemos una pausa, Mávila. Vamos a la pausa, 9:18.